¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente aquí con Monseñor Casareto y hoy con el Padre Roberto Barón como invitado, tratando de desentrañar como siempre en qué creen los que creen y ayudándonos a ver en qué creemos los que creemos. El Padre Roberto Barón fue párroco en Benavides, fue párroco en Tigre y viene hoy a contarnos su experiencia personal con Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Así que bienvenido, Padre, y bueno, esperemos que todos lo podamos disfrutar. Bueno, muchas gracias. Aparte, en este año la Madre Teresa va a ser declarada oficialmente santa por la Iglesia. Algunos piensan que ya es santa, pero bueno, la Iglesia tiene una serie de pasos hasta llegar a determinar verdaderamente, porque en realidad el ejemplo, el modelo que uno presenta, tiene que haber pasado los filtros de que es verdad, que es cierto, que no, que es testimonio y demás. Así que es una alegría grande para mí poder participar, estar con ustedes que los veo y que existe esta relación linda de afecto y de cariño, así que compartiremos lo que les parezca sobre la Hoy estás acá y vas a estar además en la santificación, vas a estar en Roma sí, en el momento ese, ¿no? Voy a estar en ese momento, eso es una gracia grande. Yo tuve la suerte de tener una vida bastante cercana con la Madre Teresa en mi tiempo de sacerdocio. En realidad, la Madre Teresa salvó mi sacerdocio, diría yo, porque ordenado en el año 74, en una época de la Argentina muy, pero muy complicada, yo había entrado al seminario porque quería celebrar la Eucaristía, imitando a un sacerdote en Don Torcuato, el padre Fernández Berruete, y porque quería imitarlo en su disponibilidad que tenía de ayudar a los que necesitaban, ¿no? Como Pero claro, en aquella época hablar de pobres o querer hacer algo por los pobres era sumamente complicado, porque era muy complicado. Viene la Madre Teresa a inaugurar la casa en Zárate, yo la busco, tuvo el encuentro. Cuando le cuento mi inquietud, como es me dice, usted tiene que preocuparse por tener a Jesús en su corazón. Después déjelo que Jesús haga y diga por usted. Jesús nunca se equivoca. Como decir, bueno, y eso marcó después... toda tu vida. Claro, yo después me sentía medio... digo, yo que soy sacerdote, lo primero que tenía que pensar es que Jesús es mi corazón, como es pero en un momento no lo vi yo eso era lo más importante. Y bueno, y de ahí sí, tuve una historia de cercanía con ella y 2 años... Fundaste una casa en Benavides con Madre Teresa, ¿no es cierto? Con el grupo, ella mandó un grupo de hermanas a Benavides para instalar una casa ahí. Sí, primero vinieron a Bécar, como es que vos eras ahí el obispo. Por lo general, la Madre Teresa nunca tiene en una diócesis 2 casas, hay una sola. Como es y esto era una urgencia por los enfermos de SIDA, porque yo conocí a la Madre Teresa por este camino, el padre Juan Picot Tempomi por otro, el padre Jaime Jasminoy por otro, pero en un momento en la Madre Teresa nos encontramos, entonces éramos este grupo de sacerdotes que desde acá estábamos en contacto con ella nos hablaba de los enfermos de SIDA y nosotros vinimos acá y en la Argentina no había una sola estadística, nada, absolutamente nada, y vos decís, ella de allá, de donde estaba, y nos mandaba y nos decía, vean enfermos de SIDA, es la obra testimonial, y ella decía que los enfermos de SIDA son los leprosos de hoy, como es bueno, y eso fue continuando la cercanía. Cuando se inauguró la casa en Benavides, fue la primera casa que la Madre Teresa no pudo ir por su estado de salud. Pero se lamentó siempre muchísimo de eso, de no poder ir. Pero ella tuvo tuvimos entonces después con los padres, ella decía a las hermanas, vayan a ver a los padres, bueno, y ahí pudimos... Es importante poner, porque para que la gente sepa, en aquel momento no había casi remedios para el SIDA, no era como ahora que gracias a Dios la ciencia avanzó y los enfermos de SIDA pueden estar mejor atendidos.
Era una casa, en realidad, para moribundos. Iban a Sí. morir ahí. Eran Y muchas veces iban a morir y resucitaban. Porque Claro, enfermos terminales de eran SIDA. enfermos terminales. Pero como es, y de los más pobres, más pobres. Ahí hubo también un trabajo muy lindo de trabajar con los hospitales de la zona para que San Fernando atendiera, por ejemplo, enfermos de SIDA, problemas intestinales, tigre, huesos, ¿no? Eso lo hicimos nosotros como sacerdotes coordinando eso, que fue San Isidro, bueno, los distintos hospitales. Como es y allí teníamos de los enfermos que nos pasaban el informe de los que ninguna familia iba a visitarlos y que por ahí estaban en el hospital 2 o 3 meses, y entonces llamaban a las hermanas y lo traían al enfermo, no importa cómo ni religión ni nada, él estaba enfermo y venía, pero era una casa de enfermos terminales. Pero después, claro, con los medicamentos y con todo lo demás, recuperan la calidad de vida. Pero siempre es una calidad de vida muy, muy precaria, digamos, el enfermo decía. En algunos casos, claro. Como es pero bueno, eso es concretamente lo que fue esa obra, una obra testimonial, ¿no? A mí me parece interesante, que creo que también es para muchos de nosotros y para mucha de la gente del público una novedad, esto de saber que Madre Teresa anduvo bastante por Argentina. Sí, Porque estuvo... uno, Madre Teresa está en Calcuta y solamente en Calcuta. No, vino acá para la inauguración de la casa de Zárate, la casa que está de las hermanas que están en Bécar, y también estuvo en la provincia de Santa Fe, en Tostado, o en esa zona por ahí que... No, ahí yo era obispo, así que en Rafael, aquella época... ¿No fue? Sí fue a un lugar que se llama Frontera. Frontera. Sí, Frontera, que está al lado de San Francisco, es un barrio muy pobre, y yo le pedí a Madre Teresa, me encontré acá en San Isidro, y le pedí que hiciera una fundación ahí en Frontera, y me dijo, ¿usted me asegura que va a ser para los pobres? Yo le aseguro, bueno, délo por hecho. Y a los 6 meses yo fundaron la casa. Qué bárbaro. O sea que a vos como obispo te concedió 3 casas. Claro. 2 en la diócesis y una allá. 2 exactamente. Eso es importante. Y esto es parte de lo que no necesariamente se sabe, ¿no? Y yo los escuchaba recién y pensaba, ¿qué año para la Argentina, no? Porque el cura Brochero, santo, Madre Teresa, santa, los dos, uno fuertemente ligado con nuestro país, Madre Teresa también con el corazón puesto acá, y la obra y la misión y las vocaciones también derramadas y repartidas en Argentina. Qué importante es verdaderamente creer en la santidad y en la gracia de Dios para un pueblo que hoy sufre, ¿no? O sea, Y va a haber otra más que es Mamá Antula, que la van a beatificar. La gente conoce menos esto. Yo también conocía muy poco. Acabo de leer una vida, es una vida extraordinaria. Algún día hablaremos de Mamá Antula también. Pero es un año muy particular. Un año muy particular. Sí. Con estos contrastes, ¿no? De desesperanza por un lado, de angustia, de duda, y por otro lado de una gracia de la santidad que viene a decirnos algo. O sea, evidentemente algo nos está diciendo esta gracia derramada de santos en Argentina, ¿no? Sí, o que pisaron el suelo de la Argentina también, como es lo que pasa es que también todo esto es cierto, pero si no hay una respuesta del corazón, como que eso tal vez es lo más difícil, ¿no? El otro día en una reunión de sacerdotes hablábamos sobre si a la gente le importa la fe o no le importa la fe o demás, ¿no? Y yo decía que para mí la gente hoy vive tan preocupada por lo inmediato que no tiene tanta capacidad para pensar en las cosas más sobrenaturales u otros caminos, ¿no? Que cuando vienen dificultades, una enfermedad, entonces aparece la búsqueda de un sentido más trascendente. Pero sería muy bueno poder definir esto, que el santo es alguien que encarnó la vida nuestra, que comparte la vida nuestra, que está viviendo, que nos está acompañando, que nos trae la presencia de Jesús para acompañarnos en medio de todas las dificultades que nosotros tenemos. Eso me parece que es importante. Y me parecería lindo que cuentes, porque vos decís, está en la vida nuestra y uno se imagina que vos te la pasaste rezando hasta conocer a Madre Teresa. Pero contá un poquito cómo fue tu primer contacto con la existencia de Madre Teresa. Yo, como decía, país en crisis, una dificultad grande. Yo quería celebrar la misa y ayudar a los pobres. Y un día en mi búsqueda, fui hacia Buenos Aires y encontré en una librería que había un tacho que decía 3 por 10 pesos.
Y yo agarré, me paré y busqué, vi una mujer toda arrugada con una cosa rara así, no tenía ni idea de quién era yo. Y agarré, compré 3 pesos, me llevé los libritos y empecé a leer. Bueno, era la Madre Teresa, decía. Después entonces dije, ¿cómo hace esta mujer para vivir y realizar todo esto que yo quiero hacer y que yo suponía que yo no lo podía hacer por las circunstancias exteriores? Y un día aparece una noticia chiquitita que la Madre Teresa iba a inaugurar la casa en Zárate. Entonces fui, la busqué, nadie tenía ni idea de ni quién era la Madre Teresa, ni, bueno, como es buscando le decía a la gente de una fábrica que haya habido por acá, que la hayan abandonado, porque en el librito yo leía que muchas veces ya pedía esas cosas, las reciclaba un poco para atender los enfermos. Y había una fábrica, una General Electric, todavía el puente Zárate-Verasolás tenía los pilotes de esta manera. Y bueno, y ahí toco el timbre y me atiende la señora que estaba en el librito, con el sari que tenía, que después me enteré cómo se llamaba. Cuando viene el sacerdote, ella siempre conmovía mucho por la presencia del sacerdote. Yo le trataba de explicar que speaking English nada, que no hablaba nada en inglés, pero no importa, ella me agarró y me llevó hasta adentro y puso una hermana que traducía. Vamos a tener que seguir en el próximo bloque, porque vamos a empezar el segundo bloque justamente con un video donde aparece algo de la Madre Teresa que trajo el padre Roberto. Y después seguimos hablando. Bueno, cómo no. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused the perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected alone, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries, where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another. It is not how much we do or how big the things are, but how much love we put in the doing, because we are human beings, and for us it looks very small. But once it has been given to God, God is infinite, and that small action becomes an infinite action, because God is infinite. There's no measure for God. Put your arms around me again, and we'll go. But that's very important for everybody, not only for us religious, but for everybody in every way of life. There's no steps now. Leave go. Leave go your arm. I got you here, baby. I got you. Right. No, don't be frightened. We got you. Okay. We have to find sanctity in the work that God has entrusted to us by giving us a special gift
To each one of us, He has given a special gift. Maybe I can peel only potatoes, but I must do that peeling of potatoes beautifully. That's my love for God in action. Thank you. It is not how much we do, but how much love we put in the doing. That's more important to Almighty God and to us also. Sí, acaban ustedes de ver entonces cómo la Madre Teresa tiene esta concepción de la pobreza, que ante todo es algo que está en el corazón nuestro, y cómo las pequeñas cosas de todos los días vividas con ese espíritu es lo que le va dando sentido a nuestra existencia, ¿no? Eso es lo que vos interpretás de estas palabras de la Madre Teresa, ¿no? Y en realidad, como yo contaba, el hecho de en la búsqueda de cómo es que hacer por los pobres, en un tacho, es decir, a veces uno parece que tiene que tener una iluminación sobrenatural y Dios hace las cosas a través de estas cosas. Y de ir y tocar el timbre en un cartelito así que decía Misioneras de la Caridad y que aparezca la mujer que estaba en el librito con el sari, como es y entonces y que frente a lo que yo le planteaba, ella me dice, usted tiene que preocuparse porque Jesús esté en su corazón. A mí, que yo era cura, me estaba diciendo eso y yo no lo había visto en ese momento de dificultad o de no ver las cosas. Y dice, después, déjelo a Jesús que haga y diga a través suyo. Jesús nunca se equivoca. Y ese fue, digamos, con lo que alimentó y después, a lo largo de mi vida sacerdotal, como es eso, alimentar a Jesús y la presencia. Y lo que uno va haciendo es repetir, como es lo que uno vivenció, digamos, como es Y esa es una riqueza inmensa, ¿no? No, yo veo, por ejemplo, los laicos que se han acercado a las casas de la Madre Teresa, salen realmente enriquecidos, ¿no es cierto? Además, un laico por ahí va de visita porque lo lleva alguno y después no puede dejar de ir, ¿no? Porque ve la atracción que sienten justamente esa atención a los pobres. Además, la gente realmente no busca tantas escapaturas en la vida, creyendo que eso le va a dar felicidad, y estas pequeñas cosas son las que realmente nos dan la felicidad, ¿no es cierto? Claro, ahí hay una cosa también que es importante. A veces nosotros nos quedamos mirando, mirá la Madre Teresa está acá, los pobres, los leprosos, esto. Y yo diría que eso es lo menos importante, digamos, como es La Madre Teresa siempre, justamente por esto que vos decís de los laicos, y cómo entran, por ejemplo, chicos que si llegaron a esa situación de SIDA, lo peor que tienen es la otra vida que tienen. El SIDA es una consecuencia de cómo vivieron y lamentablemente solos, bueno, todas las dificultades, ¿no? Muy agresivos, ¿no? Como humanamente muy deteriorado. Y el clima, la presencia de las hermanas y todo lo demás, porque la Madre Teresa decía que lo más importante es llevar luz al corazón de ese pobre. Como es y eso es un desafío muy importante. Madre Teresa me decía a mí, usted no haga lo que yo hago. Claro. Porque lo que yo hago acá en Calcuta es la misión que Dios me confió a mí. Como es Usted tiene que descubrir que hay una Calcuta en su propia vida, en su propia ciudad, y que usted tiene que atender a Jesús y tiene que llevarle a Jesús. Y no importa lo que haga, de llevarle un vestido, sí, también hágalo, me dice, pero lo más importante es que él a través de su ejemplo, su cercanía, la caricia, que usted lo toque, lo abrace, como es, lo del Papa Francisco, en realidad, ¿no? Se lo mire, como es que él se sienta querido, como es y como es y eso impacta mucho, y eso es lo que abre el corazón de los otros. Notable, ¿no? Notable también el hecho de que uno en general asocia la santidad y el fruto de la santidad con la vida, ¿no? Con la salud que se restituye, y de hecho Madre Teresa necesitó milagros como todos los santos para ser santos, ¿sí? Pero ella fue una santa del fracaso. Exactamente. Porque era la santa de acompañar a los que se iban de Pascua, que entendiéndolo como con la esperanza que nosotros vivimos el momento de la muerte, tiene una lógica, pero entendiéndolo para la lógica del mundo era totalmente ilógico. Claro. ¿Qué haces con este tipo que se está muriendo? ¿Dónde está tu obra, ¿no? Con este que es de los últimos. La obra allá en Calcuta empieza justamente recogiendo a
los moribundos que están graves, que los ponían en la plaza para no morirse porque ya la gente no lo podía atender más. Y ella los juntaba de ahí y decía, ¿qué diferencia hay si se van a morir igual? Tal cual. Y entonces dice, no se van a morir igual. Claro. Porque acá se van a morir en una cama que tiene una sábana limpia, se van a morir con afecto. Y ella empezó en un templito de la reina Kali de Calcuta, como es y la miraban y había un budista, como es que se estaba muriendo, y entonces en la cama y le pide a la Madre Teresa, dice que si le ayudaba a rezar, ¿no? Entonces todos abrieron los ojos, y dijeron, ¿qué va a rezar el Padre Nuestro? Entonces lo tomó de la mano y rezó sus oraciones de budista. Claro. Con esa persona que estaba muriendo. Y se murió rezando sus oraciones de budista en manos de la Madre Teresa. Y ellos, los de ese templito, al ver, dijeron, no, a esta mujer le donamos todo este templo. Una parte quedó como templo de la reina Kali, como es y el otro, que es el más grande, empezó siendo la primera casa del moribundo de la Madre Teresa con esto. Qué notable. Y ahora, por ejemplo, ¿ha seguido la espiritualidad de Madre Teresa? ¿Se ha ido concretando en algún grupo o grupos de personas que van viviendo esa espiritualidad, que se reúnen para vivir esa espiritualidad, por ejemplo? Nosotros como sacerdotes, con los padres Juanpi, Javi Morea, como es Luis Castela, como es formamos un grupito que se llama Corpus Christi. Fue lo último que hizo la Madre Teresa y lo menos conocido porque ya estaba próxima a morirse, ¿no? Con un sacerdote, Pascual Cervera, porque la Madre Teresa tenía una enorme preocupación por el sacerdote diocesano. Como es ella decía, están muy solos, no pueden estar tan solos, como es porque la congregación que los contiene y todo lo demás, pero nosotros no. Entonces la propuesta era una cosa bien simple, una vez por mes, 1 hora de oración al Santísimo y almorzar o compartir la comida para compartir y generar una fraternidad sacerdotal. Ese era el desafío de los sacerdotes del Corpus Christi. Y la verdad es que desde la muerte de la Madre Teresa en el mundo existen muchos sacerdotes. De hecho, después de la canonización de la Madre va a haber un encuentro de sacerdotes del Corpus Christi del mundo, que ahora con el tema del email y de todo eso estamos en contactos de que uno está enfermo, el otro reza. ¿Y laicos, por ejemplo? Y laicos hay, misioneros de la caridad, como es laicos, que es uno de los aspectos también que tuvo presente la Madre Teresa. Como es sí, que se reúnen, hay un camino que después se va profundizando, algunos que puedan hacer una consagración especial, como es pero todo eso acompañado lógicamente por un sacerdote que tratan de vivir la espiritualidad de la Madre Teresa. La espiritualidad de la Madre Teresa, uno dice, bueno, a ver, de la opción de la pobreza, no lo podemos cumplir como ella en el voto que ella hacía como religiosa, pero por lo menos para nosotros sacerdotes es vivir lo más austeramente posible, como es tratar de concretar los votos en lo que es posible para nosotros, claro. Obediencias al obispo, como es no a la superiora, bueno, las distintas cosas, y la pureza, que es una actitud. Y después, el cuarto voto que ellas tienen, que es el voto de el servicio desinteresado al pobre más pobre. Y eso tratamos en nuestra vida de curas, mientras vamos optando a recorrer ese camino. Notable. También me parece interesante destacar que, como recién vos los mencionaste, otros sacerdotes de la diócesis, no sos el único, ¿no? Y esto también es una dimensión que a veces la gente no percibe porque lo ve al cura celebrando misa, porque lo ve que entra y sale. ¿Cuántos sacerdotes hay que encuentran en los modelos? La vez pasada estuvo Juanpe con Tepomi por el cura Brochero, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes se encuentran en la vida de los santos y en la figura de los santos ese lugar a donde abrevar su fe también, ¿no? Y a donde renovar su vocación, a donde renovar su ministerio. Estamos en tiempos en los cuales los santos andan poco en las estampitas, la gente no guarda más estampitas. Sí. Y sería muy bueno que no se guarden las estampitas, sino que uno pudiera agarrar un santo de cabecera, capaz como vos, encontrándose un libro 3x10, o con el motivo de una canonización o de una santificación, y decir, me voy a tratar de compenetrar en la vida de este santo. Sí.
A mí me pasó con San Alberto Hurtado, por ejemplo. A mí San Alberto Hurtado lo conocí de casualidad y a mí personalmente me marcó. Claro. Me marcó su modo, me marcó la forma en que tenía de expresar lo que él sentía, a quienes se lo expresaba. Y la realidad es que un santo es alguien que te acompaña muchísimo en tu vida y te guía y te ordena mucho tu vida. Y a veces los católicos decimos, bueno, los santos eran de las viejas. No, esperá, los santos tienen que ver con tu vida espiritual. Claro, lo importante de esto, como porque a mí me dijeron, vas a ir, yo brochero también, brochero lo tengo en mi corazón, pero como digo, mira, a las 2 no puedo ir, tengo que elegir una. Pero brochero es un santo que yo descubrí, sacerdote, todo, y como es toro. Pero con la Madre Teresa estuve con la Madre Teresa, claro. ¿Entendés? Es decir, y ella cuando yo fui a Calcuta y ella se acordó de mí después de tanto tiempo, me dice, me agarra la mano así, me la pone en su pecho y me dice, gracias por todo lo que usted hace, ¿no? Entonces, esta persona está en el cielo, ¿entendés? Es decir, y entonces, ¿qué capacidad tenés de deprimirte o de, como es, te está diciendo gracias por lo que estás haciendo? El santo es una cosa concreta. No hacer lo que él hizo, sino hacerlo con el espíritu que él hizo. Y hay una cuestión que sería bueno para terminar, para ir cerrando el programa. Los santos están en la vida eterna, ¿no? Y la gente hoy habla poco de la vida eterna. Se habla mucho de la vida de todos los días, pero estamos destinados a la eternidad. ¿Y la eternidad qué es? Es el encuentro con Dios. Dios es amor, la eternidad no es nada más que amor, nada más que amor. Y ese es el destino que el Evangelio nos muestra con toda claridad. Jesucristo murió y resucitó para eso. Dijo, quédense tranquilos, que ustedes tienen una morada en la casa de mi Padre. Y de los santos, lo que la Iglesia dice, seguro que llegaron a la casa del Padre. Bueno, y por eso nosotros los veneramos, nos invocamos a Él, les pedimos intercesión por Él. Y qué bueno es que en la vida nos podamos hacer amigos de algún santo un poquito más, como vos te has hecho amigo de la Madre Teresa, ¿no? Bueno, gracias Roberto. Gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad.